Muy bien, en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre lo que es el impacto ambiental. El impacto ambiental puede ser cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea positivo o negativo, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. ¿Y qué son los aspectos ambientales? Los aspectos ambientales pueden ser aquellas actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Esto nos lleva a que el aspecto ambiental pudiera considerarse como la causa y el impacto ambiental el efecto. Tenemos varias categorías que pudiéramos llamarlas áreas de incidencia, donde podemos encontrar estos aspectos ambientales y estos efectos y estos impactos también. Eh, por ejemplo, si consideramos el área de incidencia de residuos, ¿verdad? El aspecto ambiental o la causa pueden ser residuos peligrosos, residuos inertes o inertizados, residuos urbanos o municipales. ¿Y eso a qué contribuye? Pues a la contaminación del suelo, del agua, detrimento de biodiversidad. Es importante hacer énfasis que aquí lo que llamamos causa no es la primera causa. Necesitamos ya para un análisis más exhaustivo cuál es la causa de esa causa. Por ejemplo, los residuos peligrosos. ¿Cuál es la causa de que se estén dando residuos peligrosos? ¿Cuál es la causa de que se estén produciendo residuos urbanos? ¿Sí? Entonces, y eso es para su análisis más a profundidad. Eh, un ejemplo general de residuos sólidos urbanos o residuos municipales lo podemos encontrar en este informe de 2018, ¿verdad? De la Semarnat, donde vemos aquí la generación de residuos sólidos urbanos en miles de toneladas, ¿no? Conforme vemos más oscuro el color, vemos que hay más generación de residuos sólidos urbanos. Eh, por ejemplo, en la parte centro ahí, en Tamaulipas, vemos a lo mejor en Chihuahua, un poco en Veracruz también, ¿verdad? Y en la gráfica de arriba de pastel, vemos ahí la clasificación de esos residuos, que la mayoría son residuos orgánicos, ¿verdad? Seguidos también por papel, cartón y productos hechos de papel. Eso es por poner un ejemplo. Otra área de incidencia es la atmósfera, el aire, ¿no? Donde los aspectos ambientales pueden ser las emisiones, ¿verdad? Fuentes móviles o fuentes fijas, también llamamos focos fijos o móviles, o las emisiones, que son concentraciones de contaminantes en un cierto nivel del suelo, ¿no? Y eso pues contribuye a la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, lluvia ácida, entre otros, ¿no? Aquí vemos una grafiquita, ¿verdad?, de pastel de las emisiones de contaminantes de origen antropogénico, ¿verdad? Vemos ahí, por ejemplo, el material particulado de 10 microgramos, ¿verdad? Como uno de las emisiones. Vemos el óxido de nitrógeno, vemos como abajo, en la parte de abajo de la gráfica de pastel, vemos el COV, que son los compuestos orgánicos volátiles, y el monóxido de carbono, ¿no? El CO, ¿verdad? Que estos pues pudieran decirse que son los que más contribuyen a estas emisiones, ¿verdad? Y en el gráfico de barra abajo, pues vemos el origen antropogénico por fuente y contaminante, ¿sí? Sí, desde el área de emisión, fuentes fijas o fuentes naturales, ¿verdad? Eh, con respecto a lo que es el agua, ¿verdad? El aspecto ambiental está asociado a la captación de agua, manantial, pozos, ríos, o el vertido de aguas residuales a ríos, mar. Y esto contribuye a eutrofización, disminución de biodiversidad, muerte de especies, y todo eso también, pues de alguna manera, a la salud humana, ¿no? A los riesgos a la salud humana. Por ejemplo, vemos aquí en este mapita, ¿verdad? La condición de los acuíferos en México. No sé si aprecia bien un amarillito claro que son estados de los acuíferos sobreexplotados. Por ejemplo, ahí en Sonora vemos una gran parte, una manchita amarilla ahí, en Chihuahua, ¿verdad?
En otros con ese naranja con intrusión marina, un poco más fuerte son acuíferos sobreexplotados, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Así vemos, por ejemplo, en la parte de la península de Yucatán, vemos que son sobreexplotados con intrusión marina o relacionados con salinización de los suelos y aguas. Ese es el ejemplo del agua. También podemos hablar del ambiente exterior, entendiendo esto como el ruido, vibraciones, olores, ¿verdad? Generación que de alguna manera puede incomodar ya de una forma muy localizada, ¿verdad? Eh, a las personas que anden caminando, que anden transitando en las calles, etcétera. Y pues esto pues afecta, puede ser incomodidad o puede ser ya una afectación a la salud. Por ejemplo, la contaminación acústica se considera como la segunda causa de enfermedad por motivos medioambientales ahí en la Ciudad de México. Entonces hay mucha contaminación por ruido, ¿no? Que no permite pues una comunicación más adecuada, una sensación pues más relajada, ¿verdad? Todo ese ruido contribuye a un estado de nerviosismo, de estar más ansiosos, etcétera. En cuanto a lo que es el rubro de sustancias peligrosas, vemos que tiene que ver con almacenamiento y transporte de dichas sustancias. Y de alguna manera, pues, tiene que ver con la contaminación del suelo, de las aguas y la contaminación atmosférica, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias que una pipa con tal sustancia, pues, hubo un accidente y se derramó y hizo una fuga o explotó, ¿verdad? Contaminando tal área, ¿verdad? De la carretera. Aquí vemos algunos sitios contaminados en esta figura por emergencias ambientales, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, el área de transportes, que es la que más aporta a estas emergencias ambientales. Le sigue Pemex y otras industrias, ¿no? Continuando por ferrocarriles. Este es un compendio, pues, del 2018 al 2017, como un promedio. En cuanto a recursos naturales, vemos que el aspecto pues, puede ser por consumo de agua, consumo de energía, consumo de combustibles, de papel, etcétera, afectando pues el agotamiento de esos recursos, o la utilización de esos recursos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, aquí en el caso de México, el sobrepastoreo por entidad federativa, por el exceso de uso de los suelos como pastoreo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, Sonora, ahí tiene un color naranja, naranja fuertecito, ¿verdad? Que es ligeramente bajo en comparación de Chihuahua u otros estados, ¿verdad? Veracruz, que ya tienen un nivel de sobrepastoreo más acentuado, ¿no? Los suelos, la incidencia de suelos, pues el aspecto pues es la contaminación del suelo y que tiene que ver contaminación de aguas subterráneas o aguas superficiales y así como pérdida de biodiversidad. Vemos este ejemplo de degradación química de suelos según el nivel, ¿verdad? Vemos algunas partes, sobre todo en la parte del Pacífico y hacia el centro sur, ¿verdad? Vemos que es la parte que está más manchada por esa código de colores, ¿verdad? Que lo vemos de ligero a moderado en la mayoría de los casos. Bueno, entonces esos son algunos ejemplos de las diferentes categorías de impacto ambiental. En alguna otra oportunidad hablaremos pues de cómo identificar por un lado esos impactos a través de diferentes herramientas y cómo evaluar esos impactos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el análisis de ciclo de vida u otras herramientas que sirven para hacer una evaluación de esos impactos, ¿no? Entonces, lo importante es aquí determinar las causas y las causas de las causas. ¿Por qué se están dando esos derrames? ¿Por qué se está dando el sobreconsumo? ¿Por qué se está dando un exceso en el uso de la energía, del agua? ¿Por qué hay situaciones de inseguridad en el transporte? Entonces, todo eso se tiene que contemplar al momento de hacer un análisis de ese impacto ambiental. Pero bueno, eso va a ser tema de otra sesión. Muchas gracias por acompañarme. Si gustan, pueden seguirme en X o en YouTube a través de doctor-Hep. Y pues esto sería todo.
Que la pasen bien. Saludos.